Querido Juan Carlos Restrepo, qué belleza que hayas aceptado estar en esta llamada y compartir tu vida con nosotros. De verdad que mil gracias. Para que no conozcan a Juan Carlos, Juan Carlos fue nada más y nada menos que asesor del presidente de Colombia, pero pasó incluso por uno de los cargos que para mí fueron los más locos del mundo, que fue el jefe antidrogas de Colombia. Entonces, realmente ha tenido unas posiciones increíbles y la verdad que tengo muy buenas historias con Juan Carlos, pero quiero que hoy, Juan Carlos, nos cuentes cosas que no conoce nadie, porque parece mentira, detrás de todas las historias de éxito y de todas las cosas que has hecho, hay un montón de sacrificio, hay momentos difíciles, y quiero comparar eso, porque la gente en estos momentos de pandemia que están tan negativos, que como se va a acabar el mundo, que solamente se cuentan muertos, que se den cuenta de que al final del día, there is no free lunch, siempre las cosas que importan pues llevan sacrificio, y hemos tenido, y todos los líderes que estoy presentando han tenido situaciones bastante más difíciles que una pandemia, y sin embargo, su manera de pensar positiva, el enfocarse en aprender de todas las cosas que han salido mal, el mantenerse siempre trabajando duro, han sido fórmulas que los han hecho exitosos. Así que, mi querido Juan Carlos, mil gracias por aceptar esto y cuéntanos tu historia. Hola Ricardo, gracias por invitarme. Es un placer inmenso verte de nuevo, ver que estás bien, como siempre. Y bueno, aquí estamos en el encierro, pero con mente positiva, entendedores de que esto está cambiando el mundo, pero los cambios que suceden en el mundo siempre terminan en un reajuste de las placas tectónicas, por llamarlo de alguna manera, donde no necesariamente se pierde. Hay que estar dispuesto a adaptarse, hay que estar dispuesto a cambiar, hay que estar dispuesto a probar diferentes cosas y a tomar lo bueno y desechar lo malo de estas situaciones. Pero sin duda es el desafío más grande que nuestra generación conoce y Es conocerá. así. Yo creo que el mundo no va a volver a ser el mismo que conocimos. Eh, las relaciones humanas, la economía, todo va a cambiar de alguna forma, pero el ser humano tiene que ser suficientemente inteligente para poderse sobreponer a estos cambios. Es así, 100%. Pero cuéntanos tu historia, Juan Carlos. ¿Dónde naciste? ¿En qué parte? ¿En Bogotá? ¿Dónde naciste? No, yo soy, cuando me preguntan eso, yo respondo que yo soy nacido en Medellín, criado en Bogotá y malcriado en Caracas. Tú eres parte de la última parte. Yo por suerte lo conozco en ese malcriado, cuando estás malcriado en Caracas y alborotado. Mi paso por Caracas fue un desaprender. Es decir, uno en la vida lo educan, lo forman, no hay una cantidad de taras y llega un momento en la vida donde tú empiezas a decir, hay cosas que no me interesan más y empiezas a desaprender, empiezas a deshacerte de un lastre. Mi paso por Venezuela es un paso que recuerdo con inmensa gratitud, inmensa felicidad y estaba viendo esa etapa de mi vida, estaba en el proceso de desaprender. Me había divorciado de mi primer matrimonio y me fui a Venezuela eh, dispuesto a cambiar toda mi vida y a volver a empezar y aquí estamos. Es verdad, es verdad. Bueno, nací en Medellín, a los 9 años mi padre ejercía el derecho, tenía una oficina de abogado y abrió una sucursal en Bogotá y nos vinimos a vivir a Bogotá cuando yo tenía 9. Eh, Fue un poco también llegué a quizás por Pablo Escobar, por esa situación. No, fue antes, fue mucho antes de que la guerra del narcotráfico afectara a Medellín. Fue una situación del negocio de mi papá. Era un abogado canonista, de estos que se especializan en anular los matrimonios frente a la Iglesia Católica cuando eso se usaba. Y había muy pocos en el país, entonces él abrió una oficina en Bogotá y nos vinimos a vivir a Bogotá. Eh, Y ahí entré al colegio, un grupo completamente distinto de amigos, una cultura completamente diferente, un colegio de padres benedictinos, muy estrictos ellos y al mismo tiempo muy liberales. Y a ese colegio le debo buena parte de lo que soy. Gran parte de mi formación eh, está marcada por el Colegio San Carlos, donde me gradué en 1984. Y ahí en 1984, cuando me gradué, solía ocurrir que en Colombia el servicio militar es
supuestamente obligatorio, pero muy pocas personas iban, sobre todo de los colegios, de los segmentos más altos de la sociedad, no prestaban el servicio militar. Siempre había alguna excusa Para a la saltar. mano para salvarte, entonces eran las excusas del pie plano, la miopía y el soplo en el corazón. Y imagínate que Era la en un población recto, con el índice más alto de soplos en el corazón del mundo. exacta, y por los días en que tocaba presentarnos al ejército, con un grupo de amigos muy rebeldes, decidimos que en una conversación que era mejor si íbamos todos al ejército que si iban unos dos o tres, porque a esos dos o tres les iba a tocar muy duro y decidimos armar como una solidaridad de cuerpo, como una manada, e hicimos una hoguera con las excusas médicas que teníamos. No te lo puedo creer. Y ¿Eso, de a mi qué edad fue colegio, eso? ¿a qué edad? A los 18 años. Wow. Y de mi colegio, que tradicionalmente se iban dos o tres al servicio militar, en esa promoción, que fue el año de 1984, nos fuimos 46 para No el te lo servicio puedo militar. creer. Bueno, pero ya empezaste a hacer cosas, fíjate, en grupos sociales, como ayuda. O sea, eso es interesante, eso que me estás contando. Sí, fue poco por rebeldía, no tanto la vena social y el patriotismo, fue más por rebeldía. Yo estaba, como se dice en Colombia, mamado en mi casa, porque mis padres por esa época se estaban divorciando. Eh, Mi papá había también pasado por una quiebra, lo cual hacía la situación más difícil y mi colegio había sido muy estresante. Entonces, la opción de irme para el ejército no me sonaba tan descabellada. Era un año, era la única manera de irme de mi casa, porque no tenía recursos para irme Claro. a viajar por el mundo ni a mochilear. De manera que hicimos esto y nos fuimos 46 para el ejército. 46 hizo que el servicio militar fuera una experiencia completamente distinta. Como digo yo, fue como una excursión de sexto grado, pero con fusil. Espectacular. Eh, y de esos 46, 12 terminamos siendo seleccionados para irnos a la península del Sinaí en Egipto, donde Colombia tiene un batallón en las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas. Wow. Entonces, terminamos con 12 de mis panas en Egipto, en un batallón en la mitad del desierto del Sinaí. Eh, Y ahí estaba el presidente, casualmente, ¿o no? Estaba presidente, no, ¿cómo? El presidente estaba contigo en ese momento, porque yo sé que se conocieron también un poco por la parte militar, ¿no? No, no, fue mucho después, fue mucho después. El primero soy más de 10 años menor que él. Eh, Él también salió de mi mismo colegio, pero no, él debía estar en sus años mozos ya, pero ya graduado de Ok, la ok, ok. universidad. Entonces te fuiste para allá. Entonces nos fuimos a la península del Sinaí, a, a- a una, se llama la Fuerza Multinacional de Observación, MFO, donde éramos niños de 18 años que teníamos responsabilidades de adulto, a diferencia de lo que era el servicio militar acá, que fue también una etapa muy dura porque la alcanzamos a prestar también en Colombia un tiempo. Allá imagínate, es decir, patrullando por el desierto, en lo que es la franja de Gaza hoy en Qué día, locura. eh, todas esas maravillas de ese conflicto árabe-israelí. Precisamente la misión de la fuerza era vigilar el cumplimiento del Tratado de Paz de Camp David, tratado en virtud del cual Israel le debía devolver a Egipto por franjas una parte de la península del Sinaí. Y ahí la infantería era a cargo de Colombia, esa fuerza multinacional la conformaban 11 países, Wow. y ahí estaba este soldado de la patria con una boina color naranja, un fusil montado en un helicóptero patrullando por el desierto. No te lo puedo creer. Qué buen cuento. Eso fue una experiencia que me rompió, obviamente, los esquemas. Yo
yo no conocía, obviamente, esa parte del mundo. Nunca había estado fuera de mi casa, nunca había tenido una responsabilidad de ese tamaño y nunca había bebido tanto. Eh, porque era un tema muy particular. Fue muy interesante. De ahí llegué, volví a Colombia, terminó el servicio militar y entré a estudiar Derecho en la Universidad de los Andes, eh, con varios de mis amigos. Teníamos esa, pues, este es un pueblo chiquito en medio de todo, es decir, tú terminas eh, siendo compañero de colegio o de universidad o de tus amigos Claro. del, del sitio donde vives, lo que sea, pero también nos manteníamos muy en manada. Eso para decirte que los amigos que uno hace en el colegio, en mi caso, son como mis hermanos, y son la riqueza más grande que yo he tenido en la vida. Han sido mis amigos del colegio. Los amigos son los hermanos que uno elige, ¿no? 100%. Entré a estudiar Derecho y muy temprano en la carrera, en el segundo semestre, me entró un afán terrible por conseguir un trabajo eh, y, y, entré a trabajar en una firma de abogados. Ya antes había tenido trabajos y tú me preguntabas antes de esta entrevista por emprendimientos y cosas que había tenido y había tenido algunas experiencias, cada una más bizarra que la otra. Yo había vendido maní en los bares, ¿no? Entonces, mientras mis amigos trabajaban en firmas de abogados, una época de la vida mi trabajo empezaba a las 8 de la noche y terminaba a las 2 de la mañana vendiendo maní en todos los bares. Eh, Había vendido en la época del colegio, en unas vacaciones, cursos de hipnopedia, que es un medio para aprender inglés durmiendo. Imagínate cómo la gente le compraba a un niño de 16 años semejante cuento. Pero bueno, ahí íbamos. Y en fin. Entonces, entré a trabajar en una firma de abogados y ahí trabajé 9 años. Estuve desde el segundo semestre de universidad hasta que me gradué y después continué como abogado asociado. Esto era en Baker McKenzie, en Colombia. Eh, Increíble firma, vamos a estar claros, de las más importantes. en Colombia es la firma más importante, lo era por lo menos en ese momento. Y ahí, bueno, me desarrollé como abogado. Tuve 10 años de aprendizaje, nuevamente de hacer unos amigos para toda la vida. Y empecé a trabajar en un pleito marcario que me unió mucho a Venezuela. Era un litigio por la marca Belmont. Eh, Belmont es un flagship de Venezuela, es uno de esos productos insignia que todo el mundo reconoce en todo el mundo Sí. como una cerveza polar. Y en Colombia, esa marca estaba registrada por la competencia de, de los dueños de la marca en Venezuela. Y yo como abogado visité Venezuela y empecé a trabajar en el caso para recuperar la marca. Fue un litigio que no solo duró 12 años, que permitió que el titular de la marca recuperara su marca de un competidor que la había O sea, al registrado. final la empresa colombiana se quedó con Bellman. Bigot se quedó con Belmont. La empresa venezolana, el titular original, que lo había perdido en Colombia porque alguien se le había anticipado a comprar la marca simplemente para bloquear el mercado después de un litigio de 12 años. Ah, ok, por eso. O sea, ganó la multinacional que estaba operando en Venezuela y que en Colombia, o sea, quien perdió fue la empresa colombiana que intentó jugar con el tema de quedarse con la marca, algo así. No era una empresa colombiana, era el competidor número uno en el mundo, era Philip Morris, quien había registrado la marca en Colombia. Entonces fue una disputa Wow. interesante, un pleito que duró 12 años, eh, que terminó siendo tal vez el litigio marcario más importante que ha habido
en América Latina hasta la fecha. Wow. Y que permitió repito, que la marca Belmont volviera en Colombia, terminara Claro, siendo de quien se la había inventado. claro. Ese litigio me llevó eventualmente a que de trabajar en la firma de abogados terminara trabajando El cliente. en el cliente. Y ahí trabajé, y ahí fue mi comienzo en esta compañía de cigarrillos, donde también estuve 14 años en la primera fase. Eh, Dentro de esos 14 años viví en Brasil, fui el gerente jurídico para toda la región de América Latina y el Caribe. Estuve un tiempo en México en un proyecto de adquisición de la compañía que hoy Wow. tenemos en México. Eh, en fin, y estuve en la Florida un año sentado en una corte aprendiendo sobre litigio, participando en un litigio que hubo contra la industria del tabaco. Y bueno, ahí llevaba 14 años trabajando para esta compañía como abogado y manejando Claro. el tema externo. Ya para esa época, eh, para el año 2007, recién separado, como te contaba, terminé viviendo en Venezuela, eh, y allá estuve 4 años. Y estando allá, un buen día venía de una fiesta, eh, y me sonó el teléfono celular, iba en el carro, eh, y me dijeron, señor Restrepo, sí, un momentico, por favor, le va a hablar el presidente de la República de Colombia. Te Entonces, lo puedo creer. tuve que, tuve que hacerme a un lado en la autopista, relajarme un poquito, y era el presidente Santos, recién posesionado, eh, quien me invitó a formar Wow. parte de su gobierno. Yo lo había conocido a él en la época del litigio de la marca, cuando él había sido ministro de Comercio, y también en otras oportunidades. Y esa llamada me cambió la vida por, por, un, por siempre Claro. y de una manera abrupta, y me trajo también una cantidad de oportunidades y me trajo una cantidad de cosas. Quiero hacer un paréntesis, porque en algún momento tú me preguntabas si yo había tenido algún emprendimiento, si había tenido algo parecido a un emprendimiento. Yo quisiera decir que primero, siempre he sido muy malo para los negocios. Yo siempre que compro y vendo, pierdo, ¿no? Yo siempre compro caro y vendo barato. De manera que los negocios nunca han sido lo mío. La única manera de ganar plata ha sido trabajando muy duro, número uno. Pero sí pensaba qué emprendimiento puedo haber tenido en la vida y cómo puede ser que yo nunca haya tenido un emprendimiento. Y me di cuenta que sí había tenido un emprendimiento tremendamente importante, eh, que también, que fue lo que condujo a que ese día yo recibiera esa llamada del presidente de Colombia. Un día estaba en Washington en un viaje de trabajo, y como te mencioné, yo había prestado el servicio militar y tenía una sensibilidad muy importante por todos los temas del ejército, todos los temas de la milicia, eh, aficionado a las armas, todo ese mundo me fascina. Yo tengo un soldado, un policía, algo así Por adentro, dentro. que por dentro, pero a pesar de que nunca fue esa mi carrera. Eh, en algún momento estoy en un viaje de trabajo en Washington y esto sí era la época del 2002, estaba el presidente Andrés Pastrana, veníamos, el país estaba muy mal, veníamos antes de un gobierno de Ernesto Samper, marcado por el señalamiento de haber sido elegido con dineros del narcotráfico. Luego Pastrana abre un
y durante ese gobierno Samper tan frágil en sí mismo por las acusaciones de ilegitimidad, ese gobierno sufrió una cantidad de reveses a manos de la guerrilla de las FARC principalmente. Le dieron durísimo. Había golpes militares. En la teoría de la guerra hay fases del conflicto. Una cosa es la guerra de guerrillas, donde un grupito chiquito está escondido, sale, golpea, incendia un carro, mata a 2 personas y se vuelve a esconder y se vuelve a disfrazar de campesino. Otra cosa es la guerra de movimientos, que es cuando ya no son 4, 5 o 15, sino son cientos o miles que ocupan posiciones. Y otra cosa ya es la guerra regular, que son un ejército contra otro ejército. Pues la guerrilla en Colombia había pasado de la guerra de guerrilla a la guerra de movimientos. El gobierno colombiano tenía obviamente la intención de que en todos los municipios del país hubiera presencia de la fuerza pública. Entonces en cada pueblito había 60, 100, 50, 20 policías o soldados, unos grupos minúsculos. Y la guerrilla empezó a trabajar con guerras de movimientos, empezó a tener 1,000 guerrilleros, 2,000 guerrilleros, 3,000 guerrilleros. Se alcanzaron a tomar por 3 días una capital de un departamento. Qué locura. Entonces, a donde llegaban, arrasaban. Es decir, eran los 60 soldados de un pueblito defendiéndose contra 1,000 guerrilleros que se le venían una columna que los volvían pedazos. Entonces, para esa época, cuando termina el gobierno de Samper y empieza el gobierno Pastrana, el Estado colombiano estaba literalmente perdiendo la guerra contra las FARC. Y ahí es cuando Pastrana propone unos diálogos de paz con las FARC, que ocuparon casi todo su gobierno, que no condujeron a nada, pero que por lo menos cambiaron las cosas, claro. le dieron un poco de movimiento que hizo que la comunidad internacional se fijara en lo que hacía este grupo guerrillero. Este grupo guerrillero le tomó el pelo al gobierno durante los 4 años de Pastrana, pero eso hizo que se les cayera la piel de oveja, que la gente se diera cuenta que estos no eran unos pobres defendiendo a los pobres y oprimidos, sino que en realidad eran un grupo delincuente. dedicado al narcotráfico, que obraba de mala fe, y así suficiente ilustración. Hubo una alianza con los Estados Unidos promovida por Pastrana, cuando Santos era su ministro de Hacienda, para fortalecer las fuerzas militares de una manera que ya no eran 60 soldados en cada pueblo a merced de los 1,500 guerrilleros que llegaban, sino que la fuerza pública, el ejército, las fuerzas militares estaban acantonadas en grandes brigadas, 18,000 hombres, pero tenían la capacidad de movilizarse a donde tuvieran que ir. Entonces ya no habían 60 en cada pueblo, sino que habían 18,000 en un determinado sitio, y si ocurría cualquier cosa, teníamos la capacidad de desplazar y desplegar 18,000 o los que fueran necesarios para ir a atender esa situación. Eso alteró el curso de la guerra. Hubo las capacidades de las fuerzas militares se multiplicaron, se pasó del combate terrestre a la capacidad aérea, que le dio una superioridad a las fuerzas militares. Claro. Todo eso estaba ocurriendo cuando, volviendo a lo anterior, estaba en un viaje en Washington, y en un día que tuve libre me fui a caminar a visitar los monumentos y llegué al monumento de los soldados caídos en Vietnam. No sé si lo recuerdas, un monumento que se llama The Wall, que es donde está aquella estatua de estos 3 o 4 soldados levantando la bandera en una batalla en el mar del Japón. Y en ese muro están escritos todos los nombres de las personas que se murieron en Vietnam, combatientes americanos. Y esos tipos y esas mujeres se murieron hace 40, 50 años. Y la gente todavía les lleva una flor o les escribe una carta. Porque ellos fueron padres o hijos de una generación muy joven,
que se graduaron del colegio, dejaron embarazada a su novia o se casaron, se fueron y nunca volvieron, ¿no? Y todavía hay una sensibilidad muy grande por los veteranos en algunos aspectos, en los aspectos más líricos de la cosa, porque también sucede que muchos veteranos están en una situación compleja en Estados Unidos. Pero, pero en ese monumento la gente les lleva una flor, les pone una carta y, y hay libros de las cartas y hay repositorios acerca de con que están esas cartas. Y yo me senté un día, como te digo, un día de trabajo, tenía la tarde libre, me puse a ver las cartas y me puse a llorar ahí leyendo las cartas que le escribía a una niña que no conoció a su papá. Y yo dije, no puede ser que en Colombia, habiendo sido yo soldado, tenía esa sensibilidad, en Colombia todos los días se van unos jóvenes a la guerra. Como te conté al principio, también los ricos en Colombia no prestan el servicio militar. Eh, Como te conté también, gran parte del apoyo que recibía en la institucionalidad colombiana venía de los Estados Unidos. Eh, y como siempre lo he manifestado, en Colombia queríamos ganar la guerra con el hijo de la empleada y con la plata de los americanos, ¿no? Eh, entonces me pongo a leer estas cartas y me da mucha tristeza pensar que todos los días mandábamos unos niños a la guerra y nunca ni preguntábamos si volvieron o no volvieron. Nunca les preguntamos su nombre. Obviamente el ejército sabía su nombre. Y dije, no puede ser que en Colombia, o sea, estos se murieron hace 40 años los de Vietnam y todavía les traen flores, y los nuestros se mueren todos los días y nadie hace nada al respecto. Nadie los llora, ni siquiera. Nadie los recibe cuando llegan en una bolsa negra. Eh, y dije, no puede ser que el pueblo colombiano sea tan insensible y tan ligero. Y estando ahí, tuve una idea que llegó como en una caja de Amazon. Llegó completa la idea, porque hasta el nombre se me ocurrió en ese momento. Dije, voy a hacer una fundación que sea liviana, va a ser una página de internet. En esa época, internet no era como es hoy, estoy hablando del año 2000, 2002. Eh, una página a través de la cual la gente se pueda loguear, escribirle una carta a un soldado Buenísima desconocido, esa idea. una carta a un soldado desconocido, eh, y yo recibo esa carta, yo la imprimo y yo se la envío al soldado, porque el soldado tiene que saber que alguien le agradece, que alguien le está agradeciendo su trabajo, que alguien reconoce el esfuerzo y el sacrificio que están haciendo. Y mira, eh, hicimos eso y en un mes era la fundación más conocida que había en el país. Se llamó la Fundación Querido Soldado, porque Querido Soldado es como tú empiezas una carta a un soldado Claro, cuyo claro, nombre conoces. claro. Entonces, en el trabajo de la Fundación Querido Soldado, recogimos más de 1 millón de cartas, se las Wow. llevamos todas a los soldados en el campo de combate, en los hospitales, en las calles. Hicimos un trabajo de concientización que fue muy importante. Fuimos los primeros que se pararon a decir, yo apoyo a los soldados, porque antes en un momento de la guerra contra las FARC, donde además el ejército iba literalmente perdiendo, la guerrilla estaba en las goteras de Bogotá, la gente no era capaz de decir en ese momento que apoyaba a los soldados, o de pronto no había encontrado un canal. Y esa fundación fue mi mayor emprendimiento. Esa fundación todavía Espectacular. existe. Hoy en día esa fundación tiene una fábrica que se llama Manufacturas Querido Soldado, donde tú entras y todos los empleados son soldados discapacitados o viudas de soldados. Yo ya no tengo nada que ver con la fundación, fui su fundador, pero más adelante cuando entré a trabajar en el gobierno, me aparté Claro, para no crearle un conflicto de interés a la fundación y no irla someter claro, claro. a algún riesgo reputacional o algo Y por el cuéntame, estilo. cuando te llamó Santos, ¿cuál fue la primera posición que empezaste a trabajar con el gobierno? Él me llamó
y me dijo que quería que yo fuera el director nacional de estupefacientes. Él me conocía, repito, porque había trabajado en la industria del tabaco. Y después, Claro. cuando él fue ministro de Defensa, me conoció como director de la Fundación Querido Soldado. Eh, y me invitó a ser el director nacional de estupefacientes, es decir, el jefe de la agencia antidrogas. Por aquí hay que Imagínate, hacer en un paréntesis. Colombia, o sea, la En locura. Colombia. Bueno, yo me acuerdo en esa época, yo conocí a Juan Carlitos en la época de Caracas y la verdad que nos hicimos amigos a los 3 segundos y nos presentó una gran amiga común, Carmen Gisela Guinish, la psicópata de la Carmencita, y todavía buena amiga. Y la verdad que nos conectamos enseguida y la siguiente, no sé si la siguiente, pero una de las próximas veces te fui a visitar a Colombia por casualidad y ya tenías esa posición. Y yo me acuerdo que cuando nos estábamos yendo ya tenías ese cargo, yo decía, bueno, pero nos van a volar aquí en 1000 pedazos. Me acuerdo, no, vete con una de mis escoltas. Y yo me acuerdo sentado atrás y estaban todas las ametralladoras, un poco de armas ahí, o sea, la locura, te lo juro. Yo creo que nunca estuve tan cerca de la muerte como cuando te fui a comer contigo en esa posición. Era una locura, fue una aventura, pero no por lo que yo creí que iba a ser, y porque tú puedes estar pensando que era. Eh, la Agencia Nacional de Lucha contra las Drogas tenía dos funciones principales. La primera era administrar la política antidrogas del país, pero la segunda era administrar todos los bienes incautados al narcotráfico y los bienes sujetos a extinción de dominio. Es decir, esta agencia tenía a su cargo, óyeme bien, 74.000 bienes incautados al narcotráfico. Es decir, tenía desde el Rolex de Raúl Reyes, tenía submarinos, tenía No te puedo- avionetas, tenía ¿Qué hacían con fincas, eso? ¿Lo subastaban? ¿Qué hacían con esa cosa? vinos. Primero se vendían, o sea, eso pertenecía a un fondo cuyo producido después tenía que ser Claro, entregaba utilizado en las las arcas al gobierno. drogas, pero lo malo es que para poderlo vender o disponer de él, eh, lo que pasaba es que tenía que pasar un proceso de extinción de dominio, a través del cual un juez le extinguía el dominio al titular, que era el narco, y le entregaba ese dominio, la propiedad al Estado, y ahí sí el Estado podía salirlo a vender. Pero resulta que con lo habilidosos que son los abogados, con lo flaca que es la ley y demás, pues un proceso de extinción de dominio se podía demorar entre 5 y 25 años, ¿no? ¿Y Mientras qué pasa con el bien en ese tiempo? ¿De quién era el bien en ese tiempo? se le daba era responsabilidad de la agencia esta, y la agencia se lo daba en depósito provisional a alguien, a una fundación, a una persona. No sé. Eso terminó siendo haz de cuenta, un reguero Claro. de De miel activos. en una tierra de hormigas, ¿no? Entonces, la agencia se había vuelto en un foco de corrupción. O sea, porque esos bienes que estaban incautados, los narcos lo último que querían era perder sus fortunas. Los narcos obviamente les fascinan las fincas bonitas, los caballos hermosos, las obras de arte feas y demás. Y siempre estaban tratando de recuperarlas, bien sea por un lado a través de un abogado, pero por otra parte tratando de poner un testaferro a que los manejara, Claro. o un sicario a que asesinara o amedrentara al que tenía eso en depósito. Pero lo peor de todo, porque lo anterior es previsible, es que el mismo establecimiento se había corrompido. Los senadores, los políticos en general, creían que como esos bienes que tenía el Estado en su control eran del narcotráfico, pues se sentían en el derecho de apropiarse de ellos o de aprovecharse de ellos. Y estaba severamente afectada por la corrupción. Es decir, ahí cada bien importante le daba una cantidad de beneficios a quien se la apoderaba. Había gente que compraba una finca que había sido un mafioso a una décima parte del valor. Había por ejemplo 4.000 sociedades. Entonces imagínate un político le echaba mano a una sociedad cualquiera de un narco. Había sociedades que tenían, o grupos empresariales que tenían 90 empresas, que tenían 1.500 establecimientos de comercio, y así sucesivamente. Entonces, un político que le echaba mano a eso,
tenía acceso a la caja menor, podía nombrar al que quisiera, mover, remover. ¿Qué sueño para un político, un bocado de cardenal, poderse hacer a esos bienes y aprovecharse de ellos? Iglesias, moteles, tenía 29 hoteles, eh, alrededor de 150 moteles. O sea, tuviste una guerra interna y una externa, o sea, hacer las cosas y Claro, además... claro. Lo más jodido, y disculpa la expresión, era el enemigo interno. El enemigo interno, porque había pasado mucho tiempo y ya el Estado se había Sí, como engolosinado, acostumbrado a hacer eso, sí. acostumbrado a eso y nadie les había dicho que no, nunca, Claro. ¿no? Ya, Entonces, yo me acuerdo, Juan Carlos, también. cuando llega este ofrecimiento, y el presidente me dice que si puedo ser el director nacional de estupefacientes, yo le dije que no al principio. Eh, y él se sorprendió mucho y me dijo, ¿por qué no? Le dije, porque en esa entidad, en esa agencia, se juntan los dos peores problemas de Colombia, que son el narcotráfico y la corrupción. Y uno es muy chiquito frente a ese problema. Y yo no voy a quedar bien y no lo voy a hacer quedar bien a usted. Me dijo, entiendo, perfecto. Y pasó unas semanas y a las semanas me volvió a llamar y me dijo, yo entiendo lo que me dijo. Si le digo que usted tiene todo mi respaldo para hacer todo lo que usted cree que se debe hacer, por favor lo acepta. Le dije, pero presidente, yo vivo en Venezuela y yo sé lo que pasa en esa agencia, ¿cómo será? Me dijo, tiene todo mi respaldo para hacer lo que usted La crea que se debe limpieza hacer. que necesitas hacer. Le dije, le dije, yo creo que hay que meter una cantidad de gente a la cárcel y hay que liquidar la entidad. Me dijo, hágalo, tiene todo mi respaldo. Y, Wow. y en ese momento ya no tuve más argumentos. Y Renuncié. yo que pensé que estaba en peligro por los narcotraficantes, por lo visto estaban más en peligro todos. No, 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 no. No, el nivel de podredumbre y la corrupción, porque tú sabes que la mafia evoluciona. O sea, tú sabes que la mafia evoluciona. En la época de Pablo Escobar mataba a un juez. Si un juez se atrevía a dictar una orden de captura, Pablo Escobar lo mataba. Hoy en día no matan a un juez, porque es que es más fácil comprarlo que matarlo, porque Claro, te expones menos claro. en cuanto a Menos ruido. visibilidad, en todo. Entonces, la mafia evolucionó. Es decir, la fortuna de la mafia fue pasando de manos y lo que eran bienes en manos de narcotraficantes terminaron siendo bienes en manos de políticos corruptos y de testaferros corruptos y de Y un te tocó meter sistema. preso, y metiste varios presos, así esos grandes. Sí, mis dos predecesores en la agencia antidrogas terminaron en la cárcel. Eh, Muy ricos, pero en la cárcel, porque desafortunadamente la justicia es muy inoperante frente a la delincuencia o es inferior en sus capacidades frente a la delincuencia. Yo estoy seguro que esos tipos que terminaron en la cárcel ya hoy salieron. Eh, Hoy en día yo creo que deben tener una fortuna que no les va a alcanzar la vida para gastársela. Wow. Pero bueno, Pero tú hiciste tu eh, trabajo. Mira, otra cosa que me acuerdo de esa noche, Juan Carlos, que estábamos hablando, que era que me rompiste la cabeza, y es cierto, me decías que el problema de drogas no se trata solamente de los guerrilleros, sino hay un problema más profundo. Fíjate, me decías que mientras que el campesino, que es una persona buena, por sembrar marihuana, reciba, suponte, 10, y por sembrar un tomate le dan 1, y al final del día no tiene cómo mantener a su familia con ese 1, pues seguirá haciendo marihuana. Cambia con un narcotraficante hasta que no haya un sistema que realmente permita o de incentivos para que estos campesinos cambien de producir una cosa que no es lícita por algo lícito, pues no hay manera de cambiar eso. De verdad que, y tienes toda la razón, o sea que, porque al es un final del día ese problema pobre, social. ¿cómo? Es un problema social en una parte muy importante del eslabón. Es decir, la gente que cultiva drogas ilícitas es gente que vive en unas zonas del país donde el Estado no está presente, Es así. donde nadie le garantiza que no lo van a matar, donde lo obligan a sembrar o lo hace voluntariamente, pero no se puede retirar. Fíjate, hoy en día, eso fue lo que trató de resolver en parte el proceso de paz con las FARC. En el proceso de paz con las FARC,
obviamente el tema del narcotráfico era uno de los capítulos gruesos y fue uno de los capítulos importantes del acuerdo, y lo que se planteó fue una solución que buscaba no solo perseguir a las personas que cultivan los cultivos ilícitos, sino darles unas opciones de sustitución eh, voluntaria, y así en varias fases, para permitir, y además que el Estado llegara a esas zonas del territorio, porque si, es verdad lo que tú dices, si llegan allá a sembrar cacao, no hay quien les compre el cacao, se No le dan quedan los con él, números. Se les se pudre, quedan se con mueren él. de La hambre. droga siempre encuentra un camino de salida, siempre encuentra un comprador, eh, además de la intimidación a la que se someten ahí. Claro, claro. Y, Entonces, bueno, y luego de eso, Juan Carlos, porque después pasas después como asesor del presidente, ¿correcto? después de eso, es decir, yo destapé una olla podrida. A los 14 días de haberme posicionado en el cargo, eh, estuve con el presidente me dijo, bueno, ¿qué encontró? Entonces le dije, yo creo que encontramos el campamento madre de la corrupción. Me dijo, ¿y qué sugiere? Yo le dije, presidente, todo mal está registrado en el inventario, porque había, como te digo, 74.000 bienes inventariados, pero estos pillos habían logrado deshabilitar todos los seguros que tenía el inventario. Es decir, el inventario estaba en un sistema, ese sistema tenía 600 usuarios autorizados y la entidad solo tenía 400 empleados. Entonces, lo cual quiere decir que cualquier persona desde afuera incluso podía entrar al sistema, borrar una finca, agarrar, cambiarle el valor, hacer lo que quisieran con el inventario. Entonces le dije, ese inventario se lo había donado los Estados Unidos a Colombia, ese sistema de inventarios. Cualquier rastro de algo malo que hubiera ocurrido debía estar registrado en el inventario. Entonces dije, yo lo que creo, presidente, es que debemos allanar, o sea, que entre la policía y se lleven los sistemas, todos los computadores que hay allá. Porque creo que la pericia debe ser sobre los sistemas, ¿no? Entonces me dijo, bueno, vaya, ya hablé con el fiscal, ya hablé con el director de la policía y éramos 4 personas las que sabíamos que eso iba a ocurrir ese día. Y como te digo, a las 2 semanas de yo haberme posicionado en el cargo, un día entra la policía y allana la entidad y se lleva copias de todos los sistemas y ahí empezó un caso de judicialización que puso en evidencia un, algo muy, muy importante desde el punto de vista de política pública, y era que el Estado había fracasado en su política pública. ¿De qué? De pegarle en donde más le duele a la mafia, que era en el El bolsillo, dinerito. en el bolsillo. Habíamos cambiado un problema por otro problema, ¿no? Entonces, ahí estuve, entonces a raíz de eso hicimos una recomendación de política pública donde recomendamos liquidar esa entidad, como habíamos hablado, porque estaba muy mal en todas desde la moral hasta la infiltración que tenía y demás. Liquidar esa entidad, creamos otra entidad a cargo ya del Ministerio de Finanzas, de Hacienda y Crédito Público, que mucho más técnicamente idónea para el manejo de bienes, inventarios y demás, que manejara los bienes incautados al narcotráfico, y el manejo de la política contra las drogas se pasó al Ministerio de Justicia. Ahí perfecto. Se liquidó eso, se denunció a los que había que denunciar. Hubo en un momento dado hasta 14 senadores de la República Wow. denunciaron. Eh, Casi a ninguno le pasó nada. Eso tenía un tinte político porque esa entidad se la había tomado un partido político, era un grupo de senadores del Partido Conservador. Y eso, desafortunadamente, nunca hubo suficiente justicia, pero hubo por lo menos suficiente visibilización, suficiente escarnio, para que lo que antes era un bocado de cardenal de la corrupción ya dejara de serlo. Entonces, Claro. se liquida esa entidad, eh, y ahí me quedé sin trabajo, y el presidente me dijo,
había pasado lo mismo por esa época con el DAS, ¿te acuerdas el DAS? Sí, claro. Que era la agencia de inteligencia del gobierno colombiano, que también había sido infiltrada, ya no por la corrupción y el narcotráfico, sino por grupos paramilitares que la tomaron como un fortín de ellos, donde todos Qué locura. sus crímenes tenían un poco la cobertura del DAS, de la Agencia de Inteligencia, y el presidente Santos decide liquidar, así como se liquidó la Dirección Nacional de Estupefacientes, el DAS. Y cuando yo termino la fase de la disolución de la liquidación de la Dirección de Estupefacientes, el presidente me invita a que participe en la formación de la nueva agencia de inteligencia del Estado. Entonces, ahí antes había participado en la implosión de una entidad pública y ahora tenía que participar en la creación de una nueva, con unos condicionamientos muy importantes. Uno de ellos es que no debía haber nadie de las agencias previas de inteligencia, que tenía que ser una agencia hecha from scratch, desde cero, eh, puramente civil y enfocada en la inteligencia estratégica. Entonces me dijo, no, no pueden utilizar ninguna de las personas que habían estado antes en los servicios de inteligencia. Aquí apóyese en sus socios extranjeros, que son la CIA, MI6 principalmente, y con ellos se inició un trabajo, y con la presidencia de la República, por supuesto, y con todo eso, un trabajo de formación de una nueva agencia de inteligencia, al mismo tiempo que se creaba una nueva ley de inteligencia, y se creó un nuevo sistema de inteligencia estratégica para el país, donde estuve en el proceso de formación en calidad de inspector general. El inspector general es el que vela por los derechos de la ciudadanía frente a la actividad de inteligencia. Es los ojos del presidente ahí. Y Esa fue la vez que viajaste a hablar con Trump y eso, con el presidente. no, no, eso fue después. Ahí fue un año de mucho trabajo de carpintería, de escritorio, de todo eso para crear una nueva agencia. Ahí ya habían pasado 2 años y poco desde la posesión del gobierno Santos. Yo ya me había empobrecido bastante, porque el sueldo de funcionario público desafortunadamente es un sueldo que no se compara con los del sector privado. Claro. Yo tengo 5 hijos, ¿no? Y toda la vida habías trabajado en multinacionales, olvídate. Y tenía, sí, tenía pues mi vida en fin, no iba a sacar a mis hijos del colegio. Y entonces ahí renuncié al Estado después de que la agencia de inteligencia estuvo formada y funcionando, y me fui a trabajar de nuevo al sector privado en una mina en La Guajira, una mina que se llama El Cerrejón. Es la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, en una zona absolutamente loca y convulsionada, que es el departamento de La Guajira en Colombia. Alrededor de la mina había 295 comunidades indígenas guayú. Entonces mi trabajo cambió completamente. Pasé de lidiar con los narcos a lidiar con los guayú, eh, y con la política guajira y con la realidad social de la Guajira, en una empresa que representa el 60% del Producto Interno Bruto de la Guajira, o por lo menos en esa época lo representaba. Y estuve 3 años y medio allá como vicepresidente de Asuntos Públicos de esa mina, lo cual me permitió, como dicen en el lenguaje de los criminales, enfriarme un poquito también. Salir del mapa para muchos. Eh, Después de eso, cuando cumplí 50 años, dije no más, no quiero ser empleado, quiero tener mi propia agencia de consultoría. Y estaba en eso, muy recién empezando, cuando otra vez recibí la llamada del presidente y me dijo, ya para ese momento estaba el proceso de paz andando, bien impulsado, o estaba como por la mitad. Me dijo, quiero que vengas a ser el consejero presidencial de seguridad. Entonces
volví, tropecé de nuevo y con la misma piedra, y llegué nuevamente a trabajar al gobierno. Entonces, estuve ahí los últimos 2 años y medio del gobierno como consejero presidencial de seguridad. Ese es el National Security Advisor de Colombia. En esa misma condición estuve el último año en el tema de las cárceles, y luego hablamos un poquito de eso. Había un problema similar, o hay un problema similar al que había con la agencia de la Dirección de Estupefacientes y demás, unos problemas estructurales. En el último año del gobierno, el presidente Santos me pidió que me hiciera cargo de la agencia que maneja las cárceles, simultáneo con el consejero presidencial de seguridad, y también tuve durante todo ese tiempo una posición que se llama el delegado presidencial, que es la persona, ya se había firmado el acuerdo con las FARC, la persona responsable por la implementación, por todos los temas de seguridad relacionados con la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Es decir, Juan Carlos, una pregunta. ¿Tú estás seguro que el presidente te quiere? Porque todos los ah, cargos que te dio, o no, sea, mira, no, ¿sabes qué? no te dio una cancillería en París, no te dio algo en Londres, no, no, no. Alguna vez lo hablamos, antes de que él fuera ni siquiera candidato, y lo hablamos, que qué tal que él algún día fuera presidente, que si yo lo acompañaría, y le dije, presidente, yo solo le pido una cosa, que si algún día, yo nunca he querido ser funcionario público, no me gusta ser funcionario público, no me gustaba en esa época. Yo, si usted algún día llega a ser presidente, yo lo apoyo, por supuesto que lo apoyo. Solo le pido dos cosas: que me permita estar cerca de usted para ver cómo funciona el Estado por dentro, y que me haga vomitar la adrenalina, ¿no? Me la Y, dio. a- Aquí lo y al tiene. principio, y al principio, alguna vez me dijo, cuando el tema de la elección de estupefacientes, me dijo, no tengo nada peor que ofrecerte. Me dijo. Entonces, y siempre tuve unos cargos que nadie quería, que No, nadie quería. te lo juro, de terror. O sea, no es que estamos hablando que estás en, no sé, en un país en Suecia. No, no, no. Cárceles en Colombia, droga en Colombia. O sea, por Dios. Sí, de acuerdo. Inteligencia en Colombia. Imagínate. Fueron los cargos que nadie quería, pero No, él pero el nivel de siempre me, confianza que tenía en ti para darte esas posiciones él- tan importantes. claro, él siempre me lo refería con unas palabras que francamente me doblegaban. Le decía, no confío en nadie más. Necesito que tomes esto, no confío en nadie más. Y siempre, pues la confianza Es así. te obliga mucho. Y no, nunca tuve un cargo elegante, nunca tuve un cargo de Ansia, esos sí, tú sabes. que disfrutas las mieles del poder. Nunca tuve un cargo de nada. Tuve unos cargos De miedo. complicadísimos donde siempre me jugué la vida, pero eso es lo que a mí me gusta, ¿sabes? Descubrí que eso es lo que a mí me gusta. Cuando se acabó el gobierno, me enfermé y fui al médico, y el médico me dijo, ¿no sabes qué te pasa? Estás intoxicado con tu propia adrenalina. Me dijo, tú produces 1 litro de adrenalina a la semana y tenías garantizado que te la ibas a consumir. Ahora estás produciendo el litro de adrenalina y no te lo consumes. Entonces te estás matando con la propia adrenalina. Eh, pero todo eso, es decir, mira, hubo 1000 historias que le contaré algún día a mis nietos, que de otra manera en la vida nunca habría conocido. Es así. Por otra parte. Por otra parte, siempre he dicho que Dios cuida a sus bobitos. A los inocentes, sí, sí. Y siempre, nunca me pasó nada malo. Es decir, tuve unas peleas horrendas, me enfrenté a problemas gigantes, pero nunca, Sí, nunca gracias a Dios, me, nunca te hicieron nada. no, sí, de acuerdo, no toco madera, Claro. eh, pero, pero ni terminé como terminan muchos funcionarios honestos en la cárcel, porque desarman un expediente, ni nunca sufrí un atentado contra mi vida, ni nada. Aquí estoy con un cúmulo de aprendizaje que en Una ninguna experiencia universidad brutal. Es así. lo puedo comprar, ni lo Es puedo así. aprender, que no está escrito en ningún libro.
eh, con una satisfacción inmensa del deber cumplido. Miro para atrás y me muero de la risa. Has triunfado en las corporaciones y has triunfado en el gobierno. O sea, ¿qué más quieres, Juan Carlos? O sea, Me ha ido bien con trabajo, pero tengo una frase, digo, nada me lo han regalado. Si en el gobierno de entrada me hubieran nombrado embajador en París o en Washington, Londres o alguna cosa de esas, eso sería un regalo, porque yo no había hecho nada en la vida para ganarme eso, ni para merecerlo. Eh, me rompí el lomo, me jugué la vida, aprendí. El presidente Santos me cumplió con lo que me dijo, esta palabra tiene todo mi respaldo para hacer lo que usted considere que se debe hacer. Lo puse a él en problemas porque también la política es cochina, el Estado es cochino, y él mismo tuvo que lidiar con las personas claro, a las que yo estaba afectando en sus intereses, claro. y nunca me quitó su respaldo. Qué De bueno. manera de que me permitió aprender, me permitió estar cerca, aprender del manejo del Estado, me permitió servirle al país, pasar mi sueño de ser policía y, en fin, y ¿Qué más aquí puedes pedir en estamos, la vida? Juanchi, una pregunta. ¿Qué edad tienes? 54. 50. ¿Cuándo? Entonces, recuérdame en qué año, cuántos años tenías la primera vez que ganaste dinero. La primera vez que gané dinero ¿Qué vendiste? Vendiendo fue cualquier cosa. esporádica, fue muy esporádica. Me acuerdo cuando era niño, muy niño, con unos amigos, vivíamos en una urbanización que tenía un tipo de construcción medio colonial, que tenían, todas las casas tenían las vigas de madera y los antejardines tenían como una cerca así de madera, y esas cercas y esas vigas se iban medio secando, y había una estación de gasolina, una bomba de gasolina donde cambiaban el aceite de los carros. Y un día se nos ocurrió ir y pedir que si nos regalaban el aceite viejo, quemado. Pachazo a las vigas. Y empezamos a pintar cercas en los jardines y vigas en las casas. Qué buena Y idea. fueron las vacaciones de colegio donde hicimos eso con dos amigos. Y yo creo Hicieron que una yo nunca había fortuna, ¿no? sido Pues, más, no, nunca había visto, o sea, en proporción de lo que tenía antes a lo que tanto tuve dinero. después, nunca había tenido una Porque además buena. es gratis, el costo era gratis. Solamente tú agarrabas el aceite gratis y lo aplicabas. Espectacular, te lo juro que qué inteligente eso. Está bueno. Ese ha sido de los pocos negocios. ¿Sabes? Ok, primer emprendimiento. Bueno, me Ese, dijiste tal que vez, era aquel, no. Bueno, este podría ser uno, pero la fundación fue muchos años después, claro, ya adulto, profesional, claro. eh, y no ha habido muchos más emprendimientos, Mayor realmente. fracaso. Mi mayor fracaso ha sido la lucha diaria contra las dietas y mi intento nunca iniciado de ser deportista. Ok. Es- Esos Mayor dos. éxito. Mayor éxito. Mayor éxito, mi familia, sin duda. Estoy casado con la mujer de mis sueños. Eh, Tengo unos hijos espectaculares. Tenemos una familia donde todos gozan de buena salud, Qué todos bueno. son ¿Qué más se le puede pedir a independientes, Dios? Olvídate. cada quien vive en su propio mundo, pero feliz y contento. Claro, Eh, Ese es mi mayor éxito en la vida, claro. definitivamente. El mejor consejo que te han dado, Juan Carlos. El mejor consejo que me han dado, eh, tal vez alguna vez un, un, eh, yo trabajaba en esta firma de abogados, y, y no me sentía bien recompensado en algún punto, eh, y quise cambiarme de trabajo. Entonces hablé con otra firma de abogados, me moví y ya había sido aceptado, ya había renunciado en la otra y tenía que presentarme a trabajar. Y el fin de semana me agarró uno de mis ex jefes y me, me convenció. Entonces, el lunes que yo iba a entrar a trabajar a la otra firma, fui y dije, mira, no puedo. O sea, mi jefe me dijo que por favor, que me quedara, que todo lo que nunca me habían tenido en cuenta, me iban a tener en cuenta ahorita. Y este abogado sabio, viejo, ¿no? Perro que late echado,
me dijo, ve, haz lo que quieras, pero solo acuérdate de una cosa, la gente nunca cambia. Eso yo creo que fue algo que me quitó un poquito el velo, todavía me retumba esa frase en la cabeza, porque yo creo que es una frase que nos acompaña a los que somos ingenuos y maliciosos al tiempo, ¿no? Ingenuos porque tú quieres creer, porque tú eres idealista, porque tú crees que las cosas tienen una forma que deberían ser y todavía insistes en que deberían ser, pero al tiempo, pues no somos bobos y nos damos cuenta que la naturaleza humana es algo bastante complejo. Inspiración o leyenda, Juan Carlos. ¿Alguien que te inspire o tienes alguna leyenda así que tú siempre tienes en mente, algo así? Siempre había tenido muchas inspiraciones. El soldado colombiano siempre me había parecido un berraco, como decimos aquí. Me parece todavía una persona súper inspirada y ese rango de personas a quienes admiro se amplió muchísimo. Eh, Miro cómo pude conocer tantas partes del país que de otra manera nunca habría conocido y la gente que conocí que trabaja y que se la juega toda por ellos, los policías, además de los soldados, mucha gente sacrificada. Eh, entonces, muchas personas me han inspirado y me han comprometido, me han obligado a no rendirme. Hoy en día tengo varias personas que me, que Que te me inspiran. llenan, que oírlos me inspiran y me llenan. Eh, para mí la pareja Obama eh, me parece, les creo, los veo transparentes, los veo honestos. Sé que obviamente en todas las posiciones políticas hay dos extremos, Claro. pero realmente me enamoran y me gusta verlos. Hay otro líder latinoamericano que no mucha gente quiere y en Venezuela especialmente le tienen algo de rabia, pero Pepe Mujica a mí me parece un tipo, tuve la oportunidad de conocerlo eh, y me parece que es de de un inteligente, pero por la sensatez de su pensamiento y de su forma de pensar. Alguna vez le oí decir, él, un ex guerrillero, un tipo de izquierda, que dice que obviamente dice, yo no estoy en contra de la riqueza, yo no estoy en contra de la riqueza, pero pongámonos de acuerdo en una cosa, ¿qué tan rico puede ser el hombre más rico del mundo y qué tan pobre puede ser el hombre más pobre del mundo? Y lo que esté por fuera de esa franja es un problema que todos debemos atender. O sea, creo que es de una inmensa sensatez, de una sencillez divertida además, que me gusta, son personas que me gusta sentarme a escuchar. Yo cada rato Mira, en YouTube busco un discurso de Obama, un discurso de Michelle Obama, un discurso de Pepe Mujica y me relaja y me inspira mucho. días de ejercicio, ya me lo respondiste, como que no. Brinco la pregunta. No. Comida Mira, no, sana también la yo brinco. he sido un deportista frustrado. Eh, yo he jugado golf en tres etapas de mi vida, pero en la primera de ellas jugaba golf y un día me di cuenta que mi mayor incentivo en el golf era llegar al hoyo 9 a comer empanadas. Y un No día te me hice, brincaste de una vez al 9 de una vez. exacto, un día me hice la pregunta, ¿y para qué tengo que jugar 9 hoyos para comer empanadas? Y me puedo quedar comiendo empanadas toda la mañana. Pues, ese es un poco el... Ok, la segunda me la respondiste. Comida sana, por lo visto tampoco. También me hago el loco, no te la No, pregunto. a mí me gusta la comida sana, me gusta la comida sana, pero encima le pongo la comida no sana. Es Ok. decir, he épocas que en la casa me preparan el almuerzo sano para llevar a la oficina, pero yo igual me lo como, pero encima le ponemos algo más, Te ¿no? comen los dos, ok. Hora de acostarte, Juan Carlos. Hora de acostarme, 11 de la noche, 12 de la noche, ¿Y a qué hora te despiertas? 6 de la mañana más o menos. Ok, temprano. Si tienes que recomendarnos un libro, ¿qué libro nos recomendarías?
pues hay muchos clásicos y hay muchos de toda la vida y como colombiano me siento obligado a recomendarte una obra de García Márquez. Para mí, El amor en los tiempos del cólera describe un poquito así veo yo que fue mi labor de conquista de mi esposa. Yo me gasté 24 años de mi vida tratando de conquistarla. Eh, Fuimos amigos en la universidad y siempre yo vivía secretamente enamorado de ella. Y nos tomó 24 años Qué hacer belleza. de esa historia una realidad, y el amor en los tiempos del cólera es algo parecido, eh, la historia de los personajes del libro. Tengo un escritor muy parecido a mí, pues somos amigos, se llama Santiago Gamboa. eh, entonces escribe novela negra, eh, y me divierte la manera en que escribe. Acabo de leer un libro de él hace poco que se llama Será larga la noche. Eh, Novela negra, colombiana, eh, disgusting Okay. en algunos puntos, pero sensacional. Me encanta. Me he quedado largas noches con Santiago conversando y me identifico con él en muchas cosas, y cuando leo su libro me siento hablando con él. Qué bueno. Y la última pregunta, Juanchi, si tienes que darnos un consejo en tiempos de pandemia, ¿qué consejo le das a la gente que nos está escuchando? El primer consejo que yo creo que tenemos que recibir todos es, tenemos que calmarnos. Es decir, la respuesta no está escrita. Lo que está ocurriendo es de una relevancia y de una gravedad nunca vista por el ser humano, nunca vista por allá, la peste, Claro. eh, lo que sea, pero nuestras generaciones no conocen algo por el estilo. Entonces, es supremamente profundo lo que está pasando, pero si queremos resolverlo, tenemos que estar tranquilos, eh, estar dispuestos a reinventarnos, estar dispuestos a priorizar. Yo creo que hoy en día nos pueden pasar muchas cosas malas, pero nomás el hecho que estemos sanos es importantísimo, Claro. importantísimo. Es decir, no le tengo un particular miedo a la muerte. Yo creo que a todos nos llega el día que nos moramos y está bien, pero como se muere la gente con el coronavirus, es tenaz. Es decir, Y además se mueren solos ahí. solos en la clínica. Es decir, yo sí me quiero morir agarrado de la mano de mis hijos y de mi esposa, Claro. por favor. Es decir, es lo mínimo que uno puede pedir. Pero imagínate la angustia que tú te tengas que despedir de tu familia cuando la ambulancia te lleva a la clínica, si tienes la fortuna de tener Es así. una unidad de cuidados intensivos. Y me imagino la familia llamando a la clínica a ver si les dan razón de cómo amaneció, y probablemente no les contesten el teléfono. Eh, Eso me parece aterrador. Yo creo que yo soy una persona que no me importa estar solo, disfruto estando solo, cuando voy en un viaje de trabajo, cuando en un vuelo largo, o sea, yo hablo solo, pienso solo, leo solo, no me aburro, pero morir solo, no, güey, no quiero, no quiero, no, por favor. Eh, entonces, creo que tenemos que ser agradecidos de lo que tenemos, cuidar lo que tenemos, priorizar. Eh, Creo que todo va a cambiar y todo va a ser muy distinto de aquí en adelante, pero estoy seguro que con esto también se irán algunas cosas malas. No malas por juzgar, sino Claro. eh, cosas que estábamos dando por hecho. O sea, las nuevas generaciones, la inmediatez, las nuevas generaciones todo lo tienen a un clic, nunca han tenido que luchar por algo, y yo creo que acá vamos a tener que empezar a luchar todos para mantener lo importante en lo que sea que eso sea para cada uno de nosotros. Claro. Juan Carlos, I love you. Mil gracias, hermano, por la llamada. Así que te mando un abrazo y de codo te veo pronto por Bogotá o por aquí por Miami.
pero de pronto espero que los viajes sean una de esas cosas que recuperemos. Yo creo que de las cosas que más falta nos están haciendo, una cosa son los viajes de trabajo, pero no hay nada más atractivo que lo prohibido. Y cuando te prohíben viajar, Más te provoca viajar. más ganas te dan de viajar. Sí. Yo quiero ir a darte un abrazo, quiero ir a esos sitios que siempre uno iba dejando para después, más adelante, algún día voy a ir, algún día, Sí. miércoles, algún día de pronto no llegue. Entonces, Olvídate de esto, que ya mismo viene. bueno, Ricardo. Un abrazo grande y gracias, Juan No, Carlos. un abrazo, gracias por esta invitación, una conversación deliciosa. Cuídate. Igual.